ustedes nuevamente. Y bueno, pongamos este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios por medio de su Espíritu dirigiendo esta enseñanza. Oremos. Señor y Dios, una vez más nos reunimos en tu nombre y nos reunimos, mi Señor, primeramente para darte gloria, para darte honra, mi Señor. Y Padre amado, te pedimos en esta mañana que, Señor, tú nos direcciones, Padre bendito, con tu Espíritu Santo, que lo que vayamos a escuchar sea una palabra que quede grabada en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre. Que tú, Señor, afirmes las verdades del Evangelio en cada corazón, Padre, de cada creyente. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes algunos pasajes de las Escrituras que nos son muy familiares, y precisamente por ser tan familiares, nuestra tendencia es a olvidar. Y es de esos pasajes que debemos tener muy presentes. Uno, por el contenido doctrinal que éste tiene. Y dos, por lo que debe representar en la vida de cada creyente. Bien, el título de hoy es Jesús el Salvador. Lo hemos conocido ya, ¿verdad? Amén. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura y vamos a ir al libro de Juan y vamos a abrirlo en el capítulo 3, versículo 1 al 12 y vamos a ir leyendo. Bien, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces tú, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Amén. Y bien, hermanos, entonces, cada vez que anhelemos estudiar algún pasaje, sea este o cualquier otro, es importante que tengamos un panorama general del libro. ¿Quién es su autor? ¿Cuál es el tema del libro? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿A qué verdades doctrinales y espirituales nos quiere llevar el autor? Amén. Y en el caso de este Evangelio de Juan, nos quiere mostrar a Jesucristo como hombre, Dios hecho hombre. Juan, bajo la guía del Espíritu Santo, presenta las buenas nuevas desde su propio punto de vista, y a diferencia de los otros 3 evangelios, Juan explica con mayor profundidad quién es Jesucristo, y a la vez quiere mostrar de una manera sobresaliente la gloria de Cristo. Y esta gloria de Cristo la muestra a través de 7 señales o milagros que hizo Jesucristo. Y básicamente, hermanos, estos milagros eran señales para mostrar quién era Jesucristo. El mismo apóstol
en el capítulo 20, versículos 30 y 31, lo señala de una manera muy sencilla cuál es el propósito del libro. ¿Para qué se escribieron estas señales? Y vamos a leer qué nos dice el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Muy importante esto. Entonces, estas señales se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Amén. Bien, hermanos, esto es un corto resumen de lo que Juan nos quiere mostrar en este Evangelio. Amén. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a centrar nuestra mirada en el versículo 3. Amén. Amén. Dice el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Mi deseo es poder desarrollar 3 puntos de esta enseñanza. Número 1, ¿qué es el nuevo nacimiento? O comúnmente llamado la doctrina de la regeneración. Y bajo este encabezado, mostrar por qué esta doctrina es una de las más importantes del Evangelio. Y creo, hermanos, que si tenemos claro los aspectos de esta doctrina, ella misma nos preparará el camino para las otras doctrinas de la vida cristiana. Número 2, ¿por qué es necesaria la regeneración o el nuevo nacimiento? Y dar alguna respuesta del porqué de esta necesidad, muy básica. Y número 3, mostrar algunas evidencias, señales o pruebas que nos confirman que hemos nacido de nuevo. Amén. Entonces, hermanos, para entrar en contexto, vámonos al pasaje. Bien, comenzamos. Versículo 1, capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal entre los judíos. Las raíces de este partido político religioso datan de los tiempos de los macabeos. El posible significado de su nombre es separador o separatista. Amén. En términos sencillos, los fariseos tenían que estudiar, interpretar y enseñar la ley de Dios. Amén. Ellos, los fariseos, se apegaban a la ley mosaica y eran hombres que voluntariamente habían decidido separarse para obedecer con fervor la ley de Dios. Por eso les llamaban los separatistas. Sin embargo, hermanos, este grupo religioso y político se caracterizaba por una aparente piedad, pero en realidad eran solo hombres religiosos, los cuales el mismo Señor Jesucristo reprendió en varias ocasiones y muy severamente. Este Nicodemo pertenecía al Sanedrín, era principal de entre los judíos, y este grupo del Sanedrín era como la especie de un congreso para nosotros. Ellos desfilaban al pueblo y lo ordenaban bajo el yugo romano. Según el versículo, Dios dice: este vino a Jesús de noche. Nos dice el versículo 2, ¿verdad? Y esto que vino a Jesús de noche se ha presentado para varias interpretaciones. Parece que Nicodemo no quería ser visto por ningún miembro del Sanedrín y que esto llevara a que lo criticaran o lo juzgaran. Otros comentan que el haber ido a ver a Jesús de noche
fue porque Jesús estaba muy apurado por el día y de noche podían conversar muy bien. Y otros afirman que los rabís decían que por la noche era el mejor momento para estudiar la ley. La realidad es de que no sabemos por qué fue de noche, pero sí nos dice que se le acerca y le dice rabí, que esto quiere decir maestro. Le dice Nicodemo: sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Esto equivalía a decir nosotros, los fariseos, yo y otros que piensan como yo, sabemos que eres profeta. ¿Y por qué decía eso? Vamos a ver el capítulo 2, 23, y dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. La razón por la cual Nicodemo estaba convencido de esto lo expresa en las palabras: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Recordamos las 7 señales que el libro de Juan nos menciona, pues el mismo Nicodemo había sido testigo de alguna de estas señales. Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación estrecha con Dios para ser capaz de realizar estas señales. Señales que sin lugar a duda cautivaban la atención de los hombres y eran prueba de una misión divina. Mostraba que el responsable de ellos no era una persona común y corriente, y por esta razón era necesario escuchar. Según el Evangelio de Juan, estas señales iban con el fin de llevar a la gente a creer en Cristo Jesús. Entonces vamos al versículo 3 y dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Jesús, siendo Dios mismo en su omnisciencia, podía leer la pregunta que se albergaba en lo profundo de Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 2, 24 y 25 y nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Jesús ya sabía cuál era la pregunta de Nicodemo. Y si nos basamos en la respuesta de Jesús, podemos suponer con seguridad que la pregunta de Nicodemo era muy parecida a la del joven rico. En Mateo capítulo 19, versículo 16, este joven rico quería saber qué es lo que tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos. Nicodemo ni siquiera tuvo la oportunidad de expresar en palabras la pregunta que albergaba en lo profundo de su corazón. Jesús, como en otras muchas ocasiones, respondió según lo que vio que estaba sucediendo en el corazón de Nicodemo. Jesús sabía que él estaba interpelando, como todos los fariseos lo hacían, con el Señor Jesucristo. Estos fariseos interpelaban la venida del Mesías y sospechaban que ya había llegado. Y Jesús, versículo 3, dice, vamos a leer: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Nicodemo en su mente podía estar convencido que él, siendo descendiente de Abraham, ya por su nacimiento
podía pertenecer a este reino. Al fin y al cabo era descendiente de Abraham. Y para los judíos esto era más que suficiente. Pero Jesús empieza a mostrar que para ganar el reino, la única condición indispensable es la gracia. Bien. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo único y lo primero que se necesitaba para pertenecer al reino del Mesías era nacer de nuevo. Y Jesús quiere mostrarle a este maestro de la ley la importancia de nacer de nuevo. Y esta expresión del versículo 3 que nos dice, de cierto, en otras versiones, en verdad se lee, en verdad te digo. Era una expresión que Jesús usaba cuando quería recalcar o afirmar algo de suprema importancia. Y lo repite ahí en el mismo texto, en el 5. Respondió Jesús, de cierto te digo. Versículo 11, de cierto te digo. Y bien, teniendo esto en mente, vamos rápidamente por nuestro primer punto, que es el nuevo nacimiento, o lo que también se denomina como la regeneración, ¿verdad? Amén. Debemos partir que el nacer de Dios o del Espíritu es una realidad en el creyente, pero a la vez es un misterio. No sabemos exactamente en qué momento ocurre. Este término regeneración aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Una la encontramos en Mateo 19, versículo 28. Y dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo lo emplea en un sentido escatológico, refiriéndose a la restauración de todas las cosas. Y la otra la encontramos en Tito 3, versículo 5, donde el apóstol Pablo compara nuestra salvación con un lavamiento o limpieza que purifica la naturaleza pecaminosa del hombre. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bien, ahora vamos a definir qué es el nuevo nacimiento o la regeneración. Bien, el nuevo nacimiento es un cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre, y lo realiza cuando éste, habiendo oído, creído la palabra de Dios y recibe a Jesucristo como su Salvador. Hay otra definición muy parecida a esta. El ser nacido de nuevo es el cambio absoluto del corazón y de la naturaleza que se efectúa en un hombre por medio del Espíritu Santo cuando se arrepiente, cree en Cristo y se convierte en un verdadero cristiano. Amén. Amén.